presenta. Hay una necesidad que tenemos en nuestro país también de tener estos espacios y sobre todo también pues de poder analizar lo que pasa en América Latina, también que nos ayude a entender esta relación que existe entre México y América Latina, cómo podemos también acercar más nuestros lazos, y por eso creíamos que era muy importante poder desarrollar este seminario. Entonces, bueno, pues quiero presentarles al compañero Catu. Él es nacido en el País Vasco, es licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Políticas Públicas. Desde hace años viene acompañando distintos procesos de cambio en América Latina y el Caribe, tras haber visitado Cuba en distintas actividades políticas ligadas y vivir durante varios meses en el 2003 en Venezuela, después del golpe de Estado en 2002, del que acabamos justo de el día 13. Este día 13 de abril, pues, cumplir un aniversario más, el 11 de abril y el 13 de abril de que se hubiera logrado vencer ese golpe, un intento de golpe de Estado en Venezuela, entre 2008 y 2014. Él vivió y trabajó en Bolivia también, en donde le ha tocado participar del proceso de cambios en distintos ámbitos del gobierno de Evo Morales, como asesor del viceministro de Planificación Estratégica del Estado, de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional, de la Vicepresidencia y del Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. Además, ha publicado algunos libros, dentro de los que se encuentra el libro Un Estado, Muchos Pueblos, la construcción de la plurinacionalidad en Bolivia y Ecuador, y otro que se titula Transiciones hacia el vivir bien, la construcción de un proyecto político en el Estado Plurinacional de Bolivia. En años recientes viene trabajando en el ámbito de la geopolítica y colaborando con diversos medios de comunicación contrahegemónicos como es Telesur, Le Monde Diplomatique, el canal de televisión ruso Russia Today o La Jornada en México. Catu Arconada además es miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, con sedes y oficinas en La Habana y en Caracas. Bueno, sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida a nuestro compañero Catu, agradeciéndoles también a todos por su presencia, y bueno, le pediríamos un aplauso para darle esta bienvenida, pero sobre todo también para que nos pueda comentar cómo va a estar organizado el seminario y bueno, ya poder dar inicio también al seminario. Bueno, muchas gracias, Shadeni, gracias también a todos los que lo han organizado, la senadora Dolores Padierna, aunque hoy no ha podido estar aquí con nosotros, el equipo de internacionales del PRD y la Fundación Ideal. Lo vamos a hacer en dos pequeñas partes, quiero decir, voy a hablar o a explicar un poquito la metodología o cómo lo hemos pensado desde aquí, y luego ya espero poder levantarme y presentaros pues lo que había preparado para hoy. Pues casi todas habéis recibido el email que personalmente os mandé de confirmación y donde tratamos de poner la mayor parte de información. Por ahí quedan alguna duda, igual si queréis ahora también, pues yo creo que es momento de resolverla. Este seminario consta de 12 sesiones, clases, lo tenéis ahí en un programita que os mandé y que si no se puede descargar también de la página del Senado.
Son 12 clases que de alguna manera quiero dejar un poquito abiertas a la posibilidad de introducir algún cambio en función de la coyuntura política. Es decir, puede que pase algo en América Latina o en el mundo que interese especialmente trabajar, pero bueno, en la medida de lo posible trataremos de ceñirnos al guión. Son 12 miércoles entre hoy 15 de abril y el 1 de julio. En esta primera clase traté de hacerla un poquito más general. Quise trabajar como los dos temas principales que hacen, digamos, nombre o que le dan nombre al seminario, la cuestión de la crisis del capitalismo y la cuestión geopolítica, calculando también que íbamos a empezar tarde porque pues entre que la gente llega y se inscribe, la presentación, etcétera, etcétera. Voy a tratar, tanto en esta como en todas las clases, de dejar algún tipo de tiempo. Hoy quizás andemos más justos, pero de dejar algún tipo de tiempo para que podamos debatir. Mi idea sería esa. De hecho, en una clase ideal de 2 horas, trataremos de comenzar entre 6 y 6 y cuarto de la tarde, ¿no? Hoy como excepción, pero de alguna manera trataré de no comerme más de 1 hora máximo exponiendo y que podamos tener en torno a otra hora, y si expongo 45 minutos mejor todavía, y tengamos 1 hora completa para poder debatir. La verdad me gustaría que pudiéramos como presentarnos todos y todas, pero pues es imposible dada la cantidad de personas. Así que bueno, entre hoy y el resto de días, en la medida en que se vaya pudiendo como intervenir y hacer planteamientos, que rogaría, ¿no?, por respeto también a los demás, que fueran cortos, fueran preguntas, fueran reflexiones, comentarios, lo que sea, pero bueno, tratar de que sean cortos y de que hable la mayor parte de gente posible. Me siento un poco mal aquí sentado y todos ustedes ahí en una mesa, ¿no?, como si estaríamos, no sé, en la universidad. Realmente me gustaría que esto fuera un espacio de generar reflexión y pensamiento crítico y que de alguna manera pudiera haber una interacción y en la medida de lo posible pudiera haber un debate. Aparte de la clase de los viernes, bueno, tenemos vuestras direcciones de email y yo trataré entre el viernes o el lunes, aproximadamente ahí, o el fin de semana, digamos, pero en cualquier caso un par de días por lo menos antes de cada miércoles, enviaros por lo menos un par de textos, quizás algún vídeo, algún link en este caso, para ver, algún documental, no lo sé. Vamos a ir viendo cada semana, ¿no? Pero la idea es como que mandar un par de lecturas que puedan motivar, ¿no?, y que puedan hacernos reflexionar sobre la clase sobre la sesión de cada miércoles. Os enviamos una primera bibliografía que os han entregado la mayoría también en formato de papel, en formato físico. Vendría a ser como una especie de bibliografía básica o una serie de textos que considero fundamentales por un motivo o por otro para de alguna manera entender a rasgos generales pues la cuestión de la crisis en la que estamos inmersos hoy en día y la cuestión de la geopolítica y este tránsito hacia, ¿no?, lo que venimos denominando como mundo multipolar. Os pedí que si no teníais mucho tiempo o muchas ganas de leeros las 200 páginas, que entiendo que tampoco quizás es necesario, pero sí había un texto que me parecía, que creo que era el 8º, que me parecía importante, son como unas 15, 17 páginas, y es un texto muy reciente, hace como 1 mes y algo, estuvimos trabajando, me tocó coordinar un equipo de intelectuales, entre comillas, de México y de América Latina y el Caribe, que estuvieron aquí reunidos durante 3 días en la Ciudad de México debatiendo precisamente sobre la crisis y sobre la geopolítica, ¿no?, y un poquito los horizontes posibles. Este trabajo que os he pasado es todavía un borrador, no es ni siquiera público. Sí se contrastó aquí con algunos, había un seminario internacional también, se contrastó con algunos partidos políticos, movimientos, intelectuales de izquierda.
Estamos editándolo y yo creo que en 1 o 2 semanas se hará público y, digamos, de alguna manera tendrá difusión. La idea es que ese documento sea un aporte al debate y un aporte para la discusión política de los partidos políticos de izquierda en toda América Latina. Con esa intención se ha hecho y para eso es. Entonces, si os interesa, pues yo creo que puede ser una buena síntesis. Tiene cosas más pesadas, porque había muchos marxistas de los duros, tiene algunas partes más pesadas, pero en general yo creo que ayuda a desentrañar un poquito en qué momento del debate estamos, ¿no?, sobre estas dos cuestiones, la crisis y el mundo multipolar. Y luego hay otra serie de textos que son de autores claves para entender, de alguna manera, la crisis actual no la podemos entender sin la imposición del modelo neoliberal. Ya vamos a hablar, de hecho, pues la próxima semana. Pero pues ahí hay algunos autores y actores claves, como puede ser Immanuel Wallerstein. De hecho, el subtítulo de este seminario, ¿no?, y la referencia a ese sistema mundo capitalista, hace referencia a un concepto que vienen trabajando autores como Immanuel Wallerstein y otros, y la cuestión de cómo opera, cómo se forma y cómo se desarrolla el neoliberalismo, pues hay autores como David Harvey, desde la geografía política, y Naomi Klein, que habréis escuchado probablemente, ¿no?, su famosa doctrina del shock, pues que lo vienen trabajando. Entonces, creo que son textos que en la medida en que tengáis tiempo y ganas, merece la pena ir leyendo, ¿no? Y ya digo, cada semana trataré de que los textos sean un poco más cortos, más ágiles, artículos de opinión, pequeños análisis, algún documental, pero algo mucho más ágil, ¿no? Y yo creo que eso sería, de momento. No sé qué puede faltar, Shadeni, o si alguien tiene alguna cuestión muy concreta sobre la metodología. Pues sí, claro. Bueno, le queremos dar la bienvenida a la senadora Luz María Beristain, que nos está acompañando, e invitarla también a que nos pueda acompañar y dar justo buenas tardes. Ahora sí nos quisiera acompañar para iniciar el seminario, y que ella pues nos pueda dar unas palabras para dar por iniciado a nombre del Grupo Parlamentario del PRD. Qué gusto verte. Qué gusto, qué bueno que estés aquí con nosotros. Qué padre. Bueno, pues vamos a iniciar y tú vas a... ¿Quieres? Pues nada más decir que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con Katu, con Shadeni, con todos ustedes. Me encanta todo lo que aquí se va a hablar, es un gran seminario. Sé que nos va a quedar más claro aún todo este tema del neoliberalismo y del capitalismo salvaje y de este exorbitante consumismo en el que vivimos los seres humanos, y este mundo de la oferta y la demanda que se ha convertido en el mundo en el que los estados se han replegado y han olvidado en gran medida sus obligaciones, y prevalece la ley del mercado de la oferta y la demanda, lamentablemente, en el que hasta los seres humanos acabamos siendo una especie de mercancías. Pero bueno, muy contenta de que en el Senado se esté hablando de estos temas tan profundos, y lástima que no estén más senadores, porque sí hace falta reflexionar más agudamente sobre estos temas para que a la hora de tomar las decisiones se tomen con esta perspectiva histórica y económica que tanta falta hace aquí en el Senado. Gracias, Katu, gracias, Shadeni, y gracias a todos los aquí presentes. Pues ya una vez comentado cuál va a ser la metodología, información, pues entonces ya le dejaríamos a Katu la palabra para iniciar formalmente con el seminario. Muchas gracias. Yo creo que hacia arriba, Bueno, no puedo hablar de pie, sentado, así que voy a tener que hacerlo de pie, más cómodo. ¿Se ve bien las dos pantallas que hay ahí? Así como más o menos alcancéis a ver los de los laterales. Bueno, porque algunas cosas creo que sí son importantes, como que se pueda mirar la pantalla. Fijaros, estaba pensando ayer
como la primera lámina y se me ocurrió poneros esta lámina. Vamos a ver en esta clase varios mapas. Voy a necesitar ir mirando la hora para no pasarme el tiempo. Fijaros, este es un mapa que de casualidad el otro día, no sé, navegando, no sé qué cosa, encontré. Es un mapa de las Naciones Unidas, del Programa Mundial de Alimentos de la FAO, que explica, o con colores, ¿no?, creo que se entiende, explica la situación o el mapa del hambre en el mundo, ¿no? Los colores más claritos es muy baja, menos de un 5%, la proporción de personas desnutridas en el mundo, y esto se va incrementando, menos del 15%, entre 15 y 25, 25 y 35, hasta más de 35 las zonas más oscuras. ¿Qué es lo que podemos observar en este mapa? En un primer lugar, bueno, yo claramente, a pesar de los matices y demás, que obviamente en el mundo siempre los va a haber, creo que podemos observar claramente cómo hay un norte y hay un sur en ese mapa. Hay un norte desarrollado, hay un norte con tasas de desnutrición muy bajas, y hay un sur, ¿no?, y especialmente África, con tasas de desnutrición ya altísimas. Hay excepciones muy honrosas. Fijaros, Cuba, tan cerca de los Estados Unidos, y está con menos del 5% de desnutrición infantil. De hecho, no tiene, o el porcentaje es mínimo. Pero, de alguna manera, fijaros, hasta en un mapa de las Naciones Unidas, hasta en un mapa que tiene que ver con el hambre en el mundo, ya podemos observar claramente cuál es la división. Esto no lo vais a ver tanto, pero os lo voy a leer. ¿Por qué sistema mundo o sistema mundo capitalista? Que hace referencia, incluso con ese guión. Os leo algunas cosas. Esto básicamente es Immanuel Wallerstein, y si queréis como profundizar en estas ideas, tenéis ahí en la bibliografía, como os decía. Pues la colocación del guión intentaba señalar que se hace referencia no a sistemas, economías o imperios de todo el mundo, sino sobre sistemas, economías e imperios que son un mundo, en este caso. En un sistema mundo estamos frente a una zona espacio-temporal que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales. Una economía mundo capitalista estaba marcada por una división axial de labor entre los procesos de producción centrales y los procesos de producción periféricos, lo cual daba como resultado un intercambio desigual, favoreciendo a los involucrados en los procesos de producción centrales, y atraviesa múltiples unidades políticas y culturales. Lo que queremos significar con economía mundo es una gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo. Por lo tanto, un intercambio significativo de bienes básicos o esenciales, así como un flujo de capital y trabajo. Una característica definitoria de una economía mundo es que no está limitada por una estructura político unitaria. Es decir, cuando se empiezan a estudiar los sistemas mundo, la única forma de medición que había hasta en ese momento a nivel geográfico, político y geopolítico era la de los estados-nación. Bueno, si volvemos a este mapa, nos damos cuenta claramente, dentro de un sistema mundo cada vez más global. De hecho, a diferencia, si algo podemos decir, ahora hablaremos, pero a diferencia de los momentos anteriores en los que hubo crisis del capitalismo, en este momento la crisis del capitalismo es la primera vez en la historia del propio capitalismo que es global. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha adoptado una medida geopolítica planetaria, excepto pequeñas excepciones, como podría ser precisamente Cuba, y casi, de hecho, ninguna otra, China con su socialismo de mercado, ya hablaremos, Vietnam, etcétera, etcétera, pero tenemos un sistema mundo capitalista que es global, por lo tanto la crisis también por primera vez es global. Y a partir de este mapa podemos ver también cómo funcionó la división del trabajo. O sea, en ese mapa y en las zonas donde más oscuro se ve y zonas más pobres, deprimidas, con más, en este caso, desnutrición infantil, no son países precisamente pobres en recursos. Son países extremadamente ricos en recursos naturales, sea petróleo, sea gas, sea diamantes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucedió? Que hubo un flujo de
la División Internacional del Trabajo provocó un flujo por el que la mayor parte del capital de estos países fueron hacia los países del norte, y es lo que permitió, como la industrialización y la posterior construcción de los estados del bienestar, bueno, sobre todo en Europa occidental. Seguimos, no me quiero alargar mucho con esto, pero solo os leo un par de ideas más. Lo que unifica con más fuerza la estructura del sistema mundo es la división del trabajo, constituida adentro de esta. El capitalismo no es la mera existencia de personas o compañías produciendo para la venta en el mercado con la intención de obtener una ganancia. Tales personas o compañías han existido durante miles de años de la historia de la humanidad. Tampoco es definición suficiente la existencia de personas asalariadas. El trabajo remunerado ha sido conocido por miles de años también. Entonces, nos encontramos en un sistema capitalista solo cuando el sistema da prioridad a la incesante acumulación de capital. Es decir, solo el sistema mundo moderno ha sido un sistema capitalista. La acumulación incesante es un concepto relativamente simple. Significa que las personas y las compañías acumulan capital a fin de acumular más capital. Esa, de alguna manera, es la rueda que viene a mover el sistema capitalista. El objetivo de este seminario, también, de alguna manera, es tratar de pensar el mundo desde otra perspectiva, de tratar de pensar el mundo desde el sur. Fijaros, y nada es casualidad, que incluso, seguro que lo habréis escuchado 1000 veces y habréis visto alguna vez otras comparaciones, pero incluso la propia cartografía, ¿no?, la propia geografía está pensada siempre desde el norte del mundo, y además incluso, ¿no?, otorgándole un espacio geográfico a los Estados Unidos o a Europa mucho mayor del que realmente tienen, ¿no? Hay mapas en los que uno ve que Estados Unidos es prácticamente como África, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues un poquito el objetivo de este seminario es que podamos pensar desde el sur. Es un ejercicio que a mí me ha costado también años, de vivir en América Latina, de uno tratar de descolonizar, ¿no?, el propio pensar y la propia educación que ha recibido, ¿no? Entonces, bueno, esto como idea os lo dejo, pero como digo, ¿no?, tratemos siempre de pensar el mundo desde el sur. Como os decía, no quería detenerme mucho hoy, sabiendo que era la presentación, que íbamos a empezar tarde. No quería entrar en cuestiones muy complejas, sí quería hacer como un panorama, un pantallazo general de las dos cuestiones centrales que van a ocupar en realidad todo el seminario, ¿no?, tangencialmente. La cuestión de la crisis y la cuestión geopolítica. Y empiezo con una cita de Eduardo Galeano, ahora que se nos ha muerto, y dice: como Dios, el capitalismo tiene la mejor opinión sobre sí mismo y no duda de su propia eternidad. Y quiero comenzar citando a Galeano no por sumarme ahora a lo políticamente correcto, ¿no?, de que se murió y todo el mundo está recordando y tenemos nuestros Facebook y Twitter llenos de citas de Galeano. Yo quiero recordar a un Galeano, en primer lugar, un compañero de la red de intelectuales en defensa de la humanidad, un compañero que siempre ha estado ahí pues para todo lo que se le ha necesitado, la verdad. Y fijaros, solo quiero recordar dos detalles para saber y para hacernos la idea de quién es Galeano. Las dos últimas acciones que hace Galeano, de las que tenemos conocimiento por lo menos, fijaros cuáles son. Su última aparición pública fue a finales de febrero, recibiendo en su casa al presidente Evo Morales y solidarizándose con la causa y la demanda marítima de Bolivia que tiene abierta con Chile en demanda de una salida soberana al mar que le fue arrebatada en una guerra imperialista hace 100 y algo de años. Y lo último que hizo, que tenemos conocimiento, fue firmar una firma, la de Galeano en este caso, en favor o pidiendo la derogación a Obama del decreto imperial que había emitido recientemente contra Venezuela, declarando a Venezuela un peligro para la seguridad nacional. Bueno, esas son las dos últimas acciones de las que tenemos conocimiento de Galeano. Entonces, quiero recordar a ese Galeano militante
de los procesos, de las luchas de liberación nacional y social de América Latina y el Caribe. No sé qué tanto se verá. Esto es, seguro que también habréis visto muchas comparativas, ¿no? Esto es el número de planetas que se requieren para sostener al mundo si extrapolamos el consumo de cada país al resto del mundo. Es decir, tenemos que, si todo el mundo consumiera productos, recursos naturales, etcétera, etcétera, al ritmo que lo hace Brasil, necesitaríamos 2 planetas cada año para consumir. Si todo el mundo consumiera, todos los países del mundo consumieran al ritmo que lo hacen los Estados Unidos, fijaros, necesitamos 5 planetas y medio para subsistir, ¿no? Normalmente el planeta tiene una capacidad de carga, de regeneración, ¿no?, de los propios recursos que van a ser consumidos. Pues este año, siempre estos estudios son un poco relativos, pero este año se calculaba que en torno a agosto ya nos consumimos todos los recursos que el planeta podía regenerar. Y a partir de ahí entramos en déficit. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque no podemos entender la crisis que vivimos hoy en día si no es también por la búsqueda insaciable de recursos naturales. Y además, por si no fuera poco, pues nuevos actores se han sumado de alguna manera a este mercado de consumo de recursos naturales. Y son 2 claros, son China y la India. Yo a veces, el año pasado estábamos dando unas clases de formación política a los trabajadores de YPFB en Bolivia. YPFB es como vuestra Pemex. Bueno, era, porque YPFB sigue siendo pública y del Estado. Entonces, es la mayor empresa del Estado, una vez que se nacionalizaron los recursos naturales. Y yo ahí discutía mucho con los compañeros, ¿no? Una nueva clase media del proceso, ¿no? Compañeros, pero que hay aprendiendo. Y ahí discutía con ellos, porque ellos, claro, obviamente ven como un orgullo ser de YPFB y YPFB como pilar de un modelo económico, ¿no? Los recursos naturales nacionalizados y todo eso, ¿no?, provocando una redistribución de la riqueza en manos del pueblo boliviano. Está perfecto, pero yo igual les planteaba algunas inquietudes y yo les decía, ¿no?, y les provocaba y les pinchaba con todo esto. Está bien, pero finalmente consumir recursos naturales para alimentar o para sacar de la pobreza a 10 millones de bolivianos y bolivianas, pues no es tanto problema en el conjunto del mundo. Pero yo les decía, y obviamente Bolivia, y eso es un debate que se ha tenido en varios espacios de negociación de Naciones Unidas y entre el sur y el norte, obviamente Bolivia tiene todo el derecho, ¿no?, lo que se plantea, y todos los países del sur, tiene todo el derecho al desarrollo, tiene todo el derecho a sacar de su pueblo a la pobreza, tiene todo el derecho a explotar sus recursos, y más cuando antes estos recursos eran explotados para enviarlos al norte, ¿no?, como decíamos, y por eso el norte se pudo industrializar y pudo generar sus estados del bienestar. Entonces, ¿cómo le vas a negar a cualquier país en desarrollo hoy en el mundo su derecho al desarrollo, su derecho a sacar a su gente de la pobreza? Pues no puedes, ¿no? Pero el problema es que garantizar todo eso para 10 millones de bolivianos y bolivianas, casi 11, pues no es un problema. Pero garantizar todo eso para 1.300 millones de chinos y garantizar todo eso para 1.300 millones de gentes de la India, pues es realmente un problema. Y no tenemos mundo suficiente, ni recursos naturales suficientes, ni cobre suficiente en el mundo para dar electricidad, ni para generar saneamiento básico, ni nada. Entonces, tenemos realmente un problema, y quizás sea algo que veamos en otras clases, porque afecta mucho a cuál es el modelo de desarrollo, ¿no? Y es un debate que permanentemente lo hemos tenido en Bolivia, debatiendo ese derecho al desarrollo con los derechos de la madre tierra. Y yo digo, no desde una perspectiva ecológica, de que queremos cuidar a los arbolitos, no, es que no tenemos mundo suficiente. Entonces, parte importante de la crisis estructural que vivimos hoy en día es, o hace mucha referencia a los recursos naturales. Varias tablas aquí que tienen que ver con el petróleo en este caso, ¿no?, que probablemente sea el recurso natural finito, además, pues más importante.
pero que nos van a ayudar también a entender por qué está pasando lo que está pasando hoy en el mundo. La primera tabla es sobre el consumo total de petróleo, miles de barriles por día. Los datos cuesta actualizarlos, estos, fijaros, es incluso del Departamento de Energía de los Estados Unidos, llegan hasta 2012, pero igual nos sirve perfectamente para entender. Principal consumidor de petróleo en el mundo, los Estados Unidos. Después China, que ya está a punto de alcanzar a Estados Unidos en cuanto a consumidor mundial de energía, de recursos naturales, por lo tanto. Tercero Japón, la India, Arabia Saudí, etc. Segunda de las tablas, esta es el consumo. La producción, ahí tenemos Arabia Saudita como mayor productor, seguido de los Estados Unidos, Rusia, China, Canadá, Irán, etc. Aquí ya podéis ver un desfase. Los Estados Unidos consumen 18.000 millones de barriles por día. Pero 18 millones de barriles, está en miles de barriles expresado, por día. Pero solo produce 11 millones, por lo tanto tiene una demanda diaria de 7 millones de barriles. Y la tercera de estas láminas son las reservas probadas de petróleo. Y aunque mucha gente no lo sabe, Venezuela es quien tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Por lo tanto, nada es casualidad y no por algo Venezuela hoy es el país más asediado de América Latina. Por dos motivos también, y luego hablamos. Porque por otro lado también es el proceso que más ha avanzado en una perspectiva, en un horizonte post-neoliberal. Ya discutiremos sobre los gobiernos, si son de izquierda, qué son, si son socialistas, si son post-neoliberales, progresistas, o uno no sabe bien, ¿no? O cómo los vamos a categorizar. Ya vamos a discutir sobre eso también, pero en cualquier caso ahí tenéis que las mayores reservas probadas están en Venezuela, después Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia, Libia. Ahí tenéis también en una posición bastante importante y por eso pasó lo que pasó. Ahí tenéis otra lámina que ilustra el déficit o la diferencia entre la producción de petróleo en Estados Unidos y su consumo, lo que veíamos antes, y cuál es la diferencia. Y es por ese déficit que pasan las cosas que pasan, como en Libia, como en Siria, o la agresión que sufre Venezuela, pero también es por ese déficit que se están explorando técnicas como el fracking, ¿no?, que es la fractura hidráulica a alta profundidad, se mete gas, se fractura la tierra y de ahí, bueno, se trata de extraer gas o en este caso petróleo. Una cosa o un debate que quizás tengamos en alguna clase más, la cuestión del fracking, porque no sé cómo está la cosa en México, pero entiendo que también hay algún tipo de exploración y un tema pues que cada vez es más importante entender las consecuencias que está teniendo, incluso en los propios Estados Unidos ya se está prohibiendo el uso del fracking en algunos estados. Ahí tenéis otra gráfica para ayudarnos a entender los primeros, el top 10 de los importadores de petróleo, y ahí tenéis China casi alcanzando, de hecho en consumo de energía ya le ha alcanzado a los Estados Unidos. Todavía Estados Unidos hoy sigue siendo la principal economía del mundo, su gasto militar multiplica por 10 todavía el de China, para empezar, que le sigue, pero en cuanto a consumo de energía ya están igualados. En cualquier caso, también en alguna de las sesiones, no recordará cuál, pero vamos a hablar de China. Y otra gráfica del PIB o el peso, el porcentaje en el PIB mundial que tiene cada país. En rojo tenéis cuál era el peso, el porcentaje en 2011 y aquí tenéis ya en gris la proyección para 2030. Y
aquí podéis ver ya la diferencia, ¿no? Se calcula que en 2030 Estados Unidos tendrá en torno a un 18% del PIB mundial, y fijaros China, que está ya prácticamente en el 27-28% de ese PIB. Y estos datos son también importantes para, de alguna manera, pensar el momento actual, que algunos venimos definiendo, es todo un debate también, pero algunos venimos definiendo como de pérdida de hegemonía de los Estados Unidos y entrada en la fase de dominación. La hegemonía, yo ahí me sigo, ya me parecía excesivo ponéroslo como bibliografía, pero yo ahí sigo bastante autores como marxistas clásicos como Antonio Gramsci, en cuanto a que piensan la hegemonía como una forma de construcción cultural. La hegemonía no es solo la búsqueda de la persuasión mediante la fuerza, mediante la violencia, sino también es la búsqueda del consenso, y para eso tú tienes que convencer, para eso tú tienes que seducir, para eso tú tienes que construir, como sí han construido los Estados Unidos, una cultura. Y todavía podemos decir que a nivel cultural, pues la cultura de los Estados Unidos, la cultura del capitalismo, sigue siendo todavía la cultura imperante en la mayor parte del mundo, y de hecho no se ha podido construir ninguna alternativa que se le asemeje, una alternativa global. En eso estamos. Pero de alguna manera sí estamos en la fase de esa pérdida de hegemonía y la entrada en la fase de dominación. Y la dominación solo puede ser mediante la fuerza y solo puede ser violenta. Probablemente estemos en la etapa de decadencia, ¿no?, de un imperio que durante muchos años, además, luego lo vemos, y sobre todo desde que cae el muro y cae, ¿no?, termina la Guerra Fría, esos dos bloques enfrentados entre sí, bueno, una potencia que ha sido única, que sí ha tenido la hegemonía durante estos años, hasta que empiezan a surgir otras potencias y hasta que empieza esa etapa de declive. Y esa etapa de declive es la más peligrosa, porque precisamente la dominación solo puede ser hecha mediante la violencia, ¿no?, como estamos viendo hoy en día en el mundo. Y ahí surge, y ya vamos a hablar mucho más, no solo hoy, sino otros días, ahí surge pues otro de los elementos centrales de este nuevo mundo multipolar, otro de esos polos, que es Rusia. Rusia, en este caso, que además de tener una economía fuerte en otros aspectos, sobre todo es uno de los principales productores de recursos naturales del mundo, en este caso de gas, no de petróleo, pero fijaros ahí, os viene la cantidad de gas suministrada a otros países, en este caso cercanos, Europa, y fijaros que pues mucho más de un tercio, casi el 40% de la economía de todo lo que se importa en Alemania, que es el motor europeo, es gas ruso. Eso también, estos pequeños datos es importante entenderlos, por ejemplo, cuando analizamos el conflicto en Ucrania, ¿no? Y ahora vamos a ver también por qué. Esto es lo que hace referencia un poquito a la crisis, así, colocando algunos elementos solamente para el debate. Solo para cerrar con esta partecita, quiero volver a esa primera parte, y en realidad la idea hubiera sido desarrollarlo mucho más, de las anteriores crisis del capitalismo, ¿no? Se entiende que hay sobre todo dos grandes crisis anteriores. Una a finales del siglo XIX, 1873-1896, y la otra, la famosa crisis, el crack de la bolsa de Nueva York, 1929, etcétera, etcétera, ¿no?, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. En aquella primera crisis del capitalismo, 1873-96, el capitalismo solo estaba desarrollado en Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, ¿no?, en un norte muy concreto y muy concentrado del mundo. Por lo tanto, no tenía ningún tipo de dimensión global. En esa segunda crisis de 1929, pues el capitalismo sí se había extendido, sí tenía un alcance mucho más amplio y global, pero ahí se encontraba con la resistencia de todo el bloque soviético.
y del bloque socialista en general. Por lo tanto, tenía un contrapeso. Mejor, peor, podemos discutirlo también si queréis, pero había un contrapeso. La característica principal de la crisis del capitalismo hoy en día es que no hay ningún tipo de contrapeso. O sea, es decir, la crisis nos agarra en una situación de, como decía, de dimensión geopolítica planetaria, ¿no?, que abarca todo el planeta y que además se conjuga con otras crisis que también habréis oído mencionar varias veces y que, bueno, una de ellas es la crisis energética, que es en la que quería resaltar sobre todo estos elementos, pero tenemos una crisis alimentaria y tenemos una crisis también bastante importante en la cuestión climática y que al final todas entre ellas están interrelacionadas, ¿no? Como os decía, el mundo no puede seguir creciendo, ni siquiera va a ser capaz de construir procesos de industrialización y de construcción de estados del bienestar, como se construye en Europa. Ni siquiera el mundo en estos momentos es capaz de construir o de generar esos estados en el sur del mundo, por mucho que crezcan. No hay capacidad. De hecho, de alguna manera esos estados del bienestar fueron una concesión que hizo el capital, a ver, sin ponerme muy denso, pero una concesión que hizo el capital, la propia socialdemocracia y demás, ante el bloque, en esa guerra fría y en esos dos bloques, ¿no?, capitalismo y comunismo, el capital en las zonas que controlaba geográficamente hizo una serie de concesiones, porque se lo podía permitir, la tasa de ganancia que estaba obteniendo, hizo una serie de concesiones para... y se generaron esos estados del bienestar, ¿no? Y una serie de... Esos estados del bienestar hoy en día en Europa, en cuanto el capital no puede sostener la misma tasa de ganancia, están siendo desmontados. Y por eso hoy en día nos encontramos con que se está privatizando la salud, se está privatizando la educación y se desmontan todas esas concesiones que se fueron consiguiendo. A todo esto se le añade, a esta crisis estructural que vivimos hoy en día, se le añade esto que venimos definiendo como mundo multipolar y que lo estudia sobre todo la geopolítica. Os leo una definición que he sacado de la Wikipedia, así para que nos entendamos todos. Geopolítica, ciencia que, a través de la geografía política, los estudios regionales y la historia, estudia la causalidad espacial de los sucesos políticos y sus futuros efectos. La geopolítica es una ciencia que nace sobre todo con un geógrafo sueco como a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y que luego la agarran unos geógrafos alemanes, la comienzan a desarrollar y que, por ejemplo, durante el nazismo tuvo mucha importancia, porque los nazis eran unos grandes estudiosos precisamente de los espacios geográficos, de las influencias políticas y de cómo todo eso se iba a desarrollar. De hecho, todos estos estudios geopolíticos tuvieron mucha importancia en que la Unión Soviética, la Federación Rusa en su momento, porque vendieron Alaska a los Estados Unidos. Y Alaska se colocó también como un muro de contención ante ese norte conformado por Canadá y Estados Unidos. Si nos ponemos a observar en estos últimos años, tenemos tres grandes flujos, tres grandes cambios estructurales en estos últimos 50 años. Entre 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y comienza el New Deal y toda esta etapa de desarrollo y prosperidad, y 1992 tenemos una etapa claramente de bipolarismo, ¿no?, de dos polos muy claros, ya decíamos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cae el muro, llega la perestroika y se desintegra la Unión Soviética y comenzamos una etapa unipolar de hegemonía de los Estados Unidos. Etapa que finaliza en torno a 2001 y comienzan a surgir estos nuevos actores geopolíticos,
Hay un estudioso, un compañero, un amigo estudioso de la geopolítica al que le he robado varias también de datos y de láminas de un libro muy interesante que os recomiendo, que se llama Atilio Borón, es argentino, es un compañero sociólogo, marxista argentino, y que sí viene estudiando en los últimos años. Tiene un libro muy interesante que se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, y ahí podéis encontrar muchos también de estos datos. Atilio siempre recuerda, él está obsesionado con Brzezinski. Brzezinski es como el intelectual de cabecera de los gringos en la cuestión geopolítica. Brzezinski fue de origen polaco, pero bueno, estadounidense, polaco-húngaro, creo polaco. Brzezinski fue ya asesor de seguridad nacional con Carter. Brzezinski fue el autor de, qué sé yo, de financiar en 1979 a los talibanes para que expulsaran a la Unión Soviética. Él fue, por medio de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, el encargado de financiar a Bin Laden, literalmente. No estoy haciendo bromas, supongo que lo sabéis, pero pues, Bin Laden en concreto y los talibanes en general fueron financiados por la CIA para expulsar a la Unión Soviética que estaba invadiendo Afganistán. Esos mismos, hace no tanto, y la venía a reconocer la propia Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos, ellos mismos financiaron el surgimiento del Estado Islámico. En ese intento de desalojar a un presidente legítimo, nos guste o no su régimen político, como era Bashar al-Assad, en Siria, en ese intento de desalojar a Siria y financiar a la supuesta oposición a los rebeldes sirios, bueno, hubo una inyección muy grande de armas, de armamento pesado y de millones de dólares, y de esos grupos es de donde surge el Estado Islámico, que bueno, es más complejo y lo debatiremos, pero en líneas generales es eso. En el 97, Brzezinski ya venía a decir que el peor resultado para la geopolítica de Estados Unidos, pero también el más improbable, era el surgimiento de la alianza de China con Rusia y con Irán. Bueno, pues para desgracia de Brzezinski, hoy en día tenemos a esos actores como actores fundamentales del nuevo tablero geopolítico en el mundo. Y pues quería mencionar también algunos de ellos, Rusia, India y la China, se articulan en los famosos BRICS, junto con Brasil y junto con Sudáfrica. Y lo importante de los BRICS, bueno, en América Latina también el vínculo que hace Brasil con todo ello, ¿no? Pero lo importante de los BRICS precisamente es eso. Si no tienen que tener un sistema político, económico, qué sé yo, que nos agrade o más o menos, sino lo importante de los BRICS es el contrapeso que le hacen, ¿no?, en este juego, en este tablero geopolítico, pues en este caso a los Estados Unidos. Según Brzezinski, planteaba 3 imperativos para preservar la hegemonía de los Estados Unidos. El primero de ellos era impedir coaliciones entre los vasallos y mantener su dependencia en términos de seguridad, referido a Europa y Japón principalmente. La OTAN hacia el este y hacia el sur. Mantener a los tributarios obedientes y protegidos. En América Latina y el Tercer Mundo, ¿cómo operan? Los TLCs, los Tratados de Libre Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los acuerdos de cooperación militar. E impedir la unión de los bárbaros, China, Rusia, Irán, América Latina y el Caribe. Toda la doctrina militar de los Estados Unidos ha subordinado la diplomacia que han venido haciendo. Es decir, la diplomacia de los Estados Unidos depende básica y exclusivamente de la doctrina militar. Y Brzezinski todavía sigue por ahí asesorando, aunque parezca mentira. Haciendo referencia a eso, y fijaros que en el conflicto de Ucrania, ¿no?, que bueno, todavía se mantiene, pero hace no tantas semanas, meses, estuvo de una actualidad muy grande, lo que había en disputa en Ucrania era mucho más que lo que los medios de comunicación pues nos dejaban ver. Aquí tenéis cómo los países que conformaban la OTAN en 1990 y en 2009.
y cómo se va corriendo el eje militar, nuclear, también hacia el este. Estos son los países que conforman la OTAN actualmente. Aquí tenemos Rusia y aquí tenemos la OTAN. Fijaros dónde está Ucrania y lo que implica. Por no hablar de que los principales gasoductos y el gas que va desde Rusia hasta Europa atraviesan Ucrania. Están tratando de hacer un paso por aquí y por una parte de Turquía, pero de momento los principales gasoductos atraviesan Ucrania. Aquí otro mapa, o visto desde otra perspectiva. Está un poco alargado porque lo hice más grande para que ocupara toda la pantalla, pero aquí podemos ver, ¿no?, cómo las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN pues prácticamente están rodeando Rusia y China, que obviamente tampoco tiene bases militares. Y aquí podéis ver otro pequeño mapita para ver cuáles son las zonas de influencia o los países que tienen armas nucleares, bajo tratados de no proliferación o sin tratados, pero aquí podéis ver cuáles son los países que cuentan con armas nucleares. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de este nuevo orden, de este nuevo mundo multipolar? Algunos de ellos. Los Estados Unidos amenazaron con bombardear Siria y no pudieron hacerlo. Ahí, si os acordáis, hace unas semanas en el conflicto de Siria, ¿no?, que, como digo, al no poder hacerlo financiaron a los rebeldes y pasó lo que pasó, pero de alguna manera el primer objetivo siempre fue bombardear, y ahí entraron en juego otras potencias como Irán, como China y como Rusia, y Estados Unidos no pudo hacer lo que venía haciendo siempre que le daba la gana. Estados Unidos procura un acuerdo con Irán. Esto acaba de pasar, bueno, la semana pasada estaban anunciando esta firma de este acuerdo y hasta junio hay para su firma. Vamos a ver qué pasa. Pero Estados Unidos no ha podido derrotar a Irán ni imponerle, a pesar de las sanciones, a pesar de la amenaza militar, etcétera, etcétera, no ha podido condicionar la política de Irán y ha tenido que negociar un acuerdo con el propio John Kerry, reuniéndose durante semanas con los negociadores iraníes. Putin reintegra Crimea a Rusia y nadie puede impedirlo. La anexión se produjo en nada, en cuestión de días. Solicitaron, Rusia aceptó, la Unión Europea protestó un poco, Estados Unidos protestó un poco, pero Crimea es parte rusa hoy en día. Eso en cualquier otro momento de la historia hubiera desencadenado pues una guerra. El problema es que hoy en día si se desencadena una guerra solo puede ser nuclear. Entonces ya también Estados Unidos mide en la medida en que Rusia y otros actores geopolíticos tienen también armas nucleares. La Unión Europea y Estados Unidos sancionan a Rusia y pues no tienen ningún tipo de efecto práctico. Ya están pensando, porque, como os decía, Alemania y otros países europeos viven del gas ruso y pues a efectos prácticos no hay muchas consecuencias. Estados Unidos quiere que la OEA intervenga en Venezuela y es derrotado en un sinnúmero de votaciones. De hecho, el caso de Venezuela, especialmente en América Latina, pues nos demuestra que la reciente incluso Cumbre de las Américas de Panamá, donde de hecho todos los países de América Latina, todos, incluido México y Peña Nieto con su discurso de 4 minutos y medio, todos los países de América Latina se posicionan a favor de la derogación del decreto contra Venezuela. Ni uno solo se pudo posicionar en contra. Y eso no es porque México, por decir algo, pero que sirve perfectamente el ejemplo, le tenga ningún tipo de simpatía a Venezuela. Entonces, no, también es por cómo los nuevos actores, después de que el ALBA, la UNASUR y la CELAC, los mecanismos de integración, que ya hablaremos también, se hubieran posicionado contra el decreto, bueno, todos los países, excepto Estados Unidos y Canadá, pues que se han quedado absolutamente solos. Progresiva marginación del dólar en el comercio mundial, poco a poco.
de hecho cada vez tiene menos peso en las transacciones y China está empezando a usar el yuan en las transacciones. La presencia militar de Rusia y China en el Caribe, ¿no? Haciendo maniobras militares de común acuerdo con Venezuela y con otros países, pero eso hubiera sido impensable también hace años. El protagonismo creciente de China en América Latina y en África, sobre todo, y fijaros que hay debates, también hablaremos sobre China más adelante, pero hay debates si China también es una potencia imperial o qué es, y bueno, obviamente China, como veíamos antes, tiene una búsqueda y una necesidad incesante de recursos naturales, por el ritmo que está creciendo y porque no los tiene, y esos recursos están en América Latina, pero China, para lograr esos recursos, lo que utiliza es la diplomacia comercial. Y China lo que no utiliza para eso, por ejemplo, o China lo que nunca va a hacer, por lo menos hasta el momento, nada parece indicarlo, es colocarte bases militares en América Latina, como hacen los Estados Unidos. Entonces, hay diferencias. Hablando de los países de América Latina, Correa cerró la base de Manta. Había una base militar estadounidense en Manta, en la costa de Ecuador. Correa la cerró y expulsó a los Estados Unidos y no tienen presencia hoy en Ecuador. Evo expulsa diplomáticos norteamericanos. No solo los expulsa, en Bolivia está expulsado el embajador de Estados Unidos, está expulsada la DEA y está expulsado USAID. Y no hay ningún tipo de presencia estadounidense. Bueno, siguen operando los servicios de inteligencia, pero obviamente no lo pueden hacer como lo hacían antes con las coberturas de la DEA o de USAID. Por Rusia y China otorgan asilo, en este caso Rusia, a Snowden, ¿no? Al famoso analista que está persiguiendo a los Estados Unidos. El Estado Islámico, bueno, redibuja las fronteras de la Segunda Guerra Mundial, y ahí eso ya lo veremos más adelante, pero ahora mismo, de hecho se llama Estado Islámico, porque tienen en una buena parte la estructura de un Estado. Y de hecho, en la medida en que han ocupado pozos petrolíferos y demás, tienen además las condiciones económicas para ello. Bueno, Estados Unidos elimina a Gaddafi y a partir de ahí no logran controlar el Estado, como hicieron o trataron de hacer en otros sitios, y Libia hoy es un país, un Estado ingobernable, dividido en varias fracciones, etcétera, etcétera, pero que en cualquier caso no es controlado por los Estados Unidos, especialmente el petróleo libio. Y lo mismo en Irak, ¿no? Que 8 años de ocupación militar, y esto lo vamos a ver la semana que viene, porque ahí cuando hablemos del neoliberalismo, Irak nos sirve, es un ejemplo muy claro de eso que llaman la doctrina del shock. Hacer tabla rasa, cómo arrasaron completamente un Estado e inmediatamente comenzaron a implementar el neoliberalismo de forma brutal y en todos los aspectos. Ya lo hablaremos. Pero en cualquier caso, lo que queda hoy en día en Irak es un gobierno anti-Estados Unidos. Bueno, ¿qué papel juega América Latina en este escenario, ¿no? Que son muchos detalles que casi voy diciendo telegráficamente, pero ¿qué importancia tiene América Latina? Pues fijaros, América Latina tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. América Latina tiene grandes reservas de gas y energía hidroeléctrica. Tiene entre el 40, 45, 50% de las reservas de agua dulce del planeta. O sea, casi la mitad de todo el agua dulce del planeta está en América Latina. Y dice que las guerras del futuro precisamente van a ser por el agua. Teniendo solo el 7% de la población mundial. O sea, fijaros la cantidad de recursos que hay en América Latina. Tiene 7 de los 10 principales países productores de minerales estratégicos del mundo y 50%, 60% de la biodiversidad mundial. También 7 de los 10 países más biodiversos en el mundo. El 80% de la reserva mundial de litio, ¿no? Que también es uno de los recursos naturales del futuro para las baterías y para todas estas cosas, todavía medio explorando. La mayor parte de ello está en Bolivia, en ese famoso Salar de Uyuni, norte de Argentina y un poquito toda esa zona.
y es el pulmón del planeta con el Amazonas. Ahora visto en mapas. Aquí tenéis cuáles son las principales reservas de agua dulce que comentábamos. Ahí tenéis el Amazonas, sobre todo, y tenéis los acuíferos que están entre Paraguay y Brasil. Una buena parte de ellos están en Paraguay. Esos son los principales acuíferos que tiene América Latina. Visto de otra manera, las zonas donde hay agua, donde hay minerales, los Andes, sobre todo, la Amazonía, biodiversidad, también especialmente la Amazonía, petróleo, gas, esas serían las zonas estratégicas, las zonas candentes de América Latina hoy en día. Y si nos fijamos en este mapa, quizás podremos entender el siguiente, que son las bases militares. Bueno, he agarrado un mapa que hay varias en todo el mundo, pero especialmente fijémonos en las que tienen las bases militares estadounidenses que hay en América Latina. La verdad, ni para los que nos gusta estudiar esto, sabemos con precisión hoy en día cuántas bases militares estadounidenses hay. No lo sabemos. Hay cálculos aproximados entre 50 y 88, pero incluso está empezando a haber una especie de bases semimóviles más pequeñas que están implementando en algunos países, como Perú, con supuestos gobiernos nacionalistas y supuestos en el pasado, en el pasado creíamos todavía que eran de izquierda, aunque no lo sean, pero una serie de países. Si vemos o si nos fijamos en el mapa de las bases militares, obviamente en Bolivia no hay bases, el mapa es un poco más antiguo, esta base militar no está, y la de Manta que os decía en Ecuador tampoco está. Este es un trabajo que hizo el Observatorio Geopolítico Latinoamericano, que funciona en la UNAM, con Anaster Seseña y otra gente, hicieron como un mapeo. Pero donde nunca ha habido era en Brasil, y si vemos las bases militares, la mayor parte de bases militares, en la medida en que no se pueden, en que no pueden instalarse en Brasil, están rodeando la Amazonía. Aquí tenemos este mismo mapa, pero incorporándole los ejercicios conjuntos, los ejercicios navales que hacen hoy los Estados Unidos, bien vía el Pentágono, bien vía ejercicios conjuntos, acuerdos con otros países. Esas vendrían a ser los flujos, las líneas de Estados Unidos hoy en América Latina. Y hay, pues, de nuevo también otro mapa que nos ilustra en qué puntos hay bases navales, submarinas, etcétera, etcétera, en América Latina y el Caribe. En Panamá, solo por poner un dato, Panamá, que acaba de ser la Cumbre de las Américas, Panamá fue invadida, supongo que la gente más mayor se acuerda, los más jóvenes quizás no, en 1989, no hace tanto. En Panamá, y no por algo, el presidente Nicolás Maduro, el otro día, el sábado, cuando se baja del avión en Ciudad de Panamá, antes de ir a la cumbre de presidentes, antes de ir a ver a Obama y a todos, lo primero que hizo fue ir a visitar un barrio popular, El Chorrillo. El Chorrillo, un barrio bien popular, a orillas o cerca del mar, en Panamá, contenía una base militar panameña que fue bombardeada brutalmente por aire con F-117 y desde el mar, y se calcula que murieron en 1989 en ese bombardeo de un barrio en una invasión gringa. Se calcula que murieron unas 500 personas solo ese día, el 20 y algo de diciembre del 89. Bueno, en Panamá hoy, ¿sabéis cuántas bases militares estadounidenses hay? 12 bases estadounidenses en territorio panameño, donde acaba de ser la Cumbre de las Américas. Desde luego Obama estaba perfectamente protegido en Panamá.
Y aquí, vamos a tener media hora. Aquí quiero terminar de nuevo con Galeano, ¿no? La historia de América Latina es la historia del despojo de sus recursos naturales. De alguna manera, los dos elementos que veíamos y que vamos a ir viendo durante estas sesiones, ¿no? La crisis del capitalismo y toda la cuestión geopolítica, ¿no? El tránsito hacia este mundo multipolar, etcétera, etcétera, si en algún punto del planeta van a tener un aterrizaje, eso va a ser en América Latina. ¿Por qué? Pues tenemos estos dos elementos, crisis y mundo multipolar geopolítica. Uno, América Latina, como hemos visto, cuenta con la mayor parte de recursos naturales del planeta, de biodiversidad, de minerales estratégicos, de agua dulce, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en los próximos años y en esta disputa, en la medida, ¿no?, en que se profundiza la crisis y a la vez la voracidad, ¿no?, y algunos países siguen necesitando ingentes cantidades de recursos, bueno, sobre todo se pueden encontrar en América Latina. Y dos, una posible salida o una posible construcción de una alternativa a la crisis del sistema capitalista solo puede venir de América Latina. Una América Latina que es el único espacio donde, como digo, mejor, peor, con más intensidad, con menos, con problemas, con tensiones, que también iremos viendo, pero es el único sitio del mundo donde se están construyendo escenarios post-neoliberales. Ya digo, ni siquiera voy a hablar de socialismo, pero cuanto menos sí escenarios post-neoliberales, que sí dejan atrás el neoliberalismo, que sí, de alguna manera, construyen proyectos nacional populares que además provocan, impulsan una redistribución de la riqueza y, por lo tanto, que comienzan a apuntar a algún tipo de horizonte postcapitalista. Solo apuntar. Pero en cualquier caso es la única región del mundo, como digo, la mayor parte de los recursos naturales y la construcción de un horizonte postcapitalista. Eso hace que todos estos elementos, de alguna manera, durante los próximos años, vayan a confluir de manera directa en América Latina. Y si os parece, como en la segunda sesión sí vamos a hablar más ya de lo que es el modelo neoliberal y de cómo opera, pues si os parece lo dejamos aquí a modo de introducción y pues podemos tener un pequeño debate. Gracias. Bueno, ¿quién va a hablar? El micrófono. ¿Qué tal? Rómulo Mejías, de la UNAM. Soy profesor de la UNAM. A ver, en la Cumbre de las Américas, la séptima Cumbre de las Américas, se puede deducir de allí, de lo que observamos, que se ha producido como un cambio en la correlación de fuerzas de América Latina respecto del imperio capitalista, ¿no? Aunque claro, todavía falta muchísimo, ¿no? Pero como quiera que sea, los presidentes, por una parte los del Caribe, nunca habían hablado, nunca se habían manifestado como tales. Siempre habían asumido pues que el presidente de Estados Unidos pues era el gran poderoso, el dios pues prácticamente, se endiosaba. Pero ya no. O sea, ya se vio que ellos hablaron, incluso asumieron posiciones en contra del decreto, ¿no?, de Obama respecto de Venezuela. Y aparte todos los demás presidentes, exceptuando algunos digamos de poco peso se puede decir, han perdido peso, los presidentes representantes del capitalismo, pero todos los demás y con mucha fuerza y contundencia sí se manifestaron abiertamente, desafiaron prácticamente al imperio, ¿no? Entonces esto, bueno, me hace pensar pues de que hay un cambio en la correlación de fuerzas, y bueno, me gustaría que ahí sobre ese aspecto ahí lo podríamos ver, ¿no? Y por otra parte, lo que acabo de comentar, pues de que
desde América Latina es de donde se puede ver la posibilidad de un cambio, o sea, a nivel mundial, en cuanto a que se está trabajando en algunos países, los de mayor, digamos, avanzada hacia el socialismo, un modelo postcapitalista, un modelo postneoliberal, ¿no? Esto, ¿hasta qué punto puede significar un conflicto? O sea, porque el imperio tan fácilmente no se va a dejar desplazar por estos países emergentes en cuanto al nuevo modelo. Y aparte, estamos viendo que en la era actual, el imperio capitalista, representado por las grandes corporaciones poderosas del mundo, más las 147 famosas que se dicen por ahí, se ve que están apretando muy fuerte, ¿no? Y particularmente en el caso de Venezuela, y bueno, de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, etcétera. Bolivia ahorita como que la están dejando tranquila, pero eso es temporal. Se ve que están apretando bastante fuerte y están acudiendo a otros ámbitos de influencia, como el caso, digamos, de España, que bien sabemos que está bombardeando muy fuerte también al régimen bolivariano. Entonces, yo tengo la inquietud, un poquito el último punto que planteaste, de prever, digamos, hasta qué punto el imperio va a permitir esto, ¿no? El avance de un modelo postneoliberal, que efectivamente, aunque ya estamos viendo que se está viendo un avance, pero hasta qué punto lo va a permitir, ¿no? O sea, apenas como que estamos apenas iniciando pues en ese proceso. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Por aquí ya había algunos, si quieren, vamos así. ¿Quién más hay? Gracias, buenas tardes. Carlos Taboada, vengo de la Comisión de Auditoría del PRD. Bueno, me gustaría un poco como poner un poco como en perspectiva la idea esta de que, bueno, Estados Unidos desde el principio, desde que nace como país, pues bueno, tiene la intención de apropiarse de todo el continente, ¿no? Entonces esto me parece interesante, ¿no? Digamos, un poco abordar esto, ¿no? Esto, bueno, lo menciona Washington, Madison, Monroe mismo, pues, ¿no? De ahí viene, pues, la famosa doctrina Monroe, por un lado, bueno, es un poco para regresar a la historia, y bueno, algo más reciente. Me parece también interesante, digamos, como mencionar lo que pasó casi hace un año, justamente cuando termina el Mundial, ¿no? Este proyecto que lanzan el grupo de los BRICS y esto para echar a andar este Banco de Desarrollo, en el cual, bueno, pues están varios países integrantes del ALBA, por un lado, ¿no? Y que me parece que hace como unas 2 o 3 semanas, creo que lo acaban de ratificar desde no sé si, pues por Asia me parece, ¿no? Y bueno, pues me parece como muy interesante esto, ¿no? Porque incluso eso, lo que sucedió hace un año, me parece que viene a ser como un desafío concretamente para la doctrina Monroe, ¿no? O sea, porque prácticamente la doctrina Monroe lo que establecía era el impedimento de que otros países de otros continentes participaran en algún tipo de inversión o como quiera que sea en América. Entonces, pues a mí me parece pues como muy interesante esto en el sentido de contextualizarlo para la construcción de este mundo multipolar. Y por último, esto ya para el contexto nacional, me parece que fue el doctor Lorenzo Meyer, me parece que de él lo escuché, y creo que parece que viene planteado en el último libro que escribió. Yo no lo he leído, pero bueno, retomo esta cita de él, que él tenía especial preocupación en el contexto de la reforma energética ya aprobada en nuestro país respecto de la asignación de una serie de pozos, ¿no?, a empresas norteamericanas, y él veía que la perspectiva no era tanto
en términos de peligrosidad, de que alguna empresa pudiera, digamos, pues montar ahí sus fierros y sus instalaciones, sino más bien lo que traía como de fondo eso, ¿no? Que era la idea de que, bueno, pues si hay instalaciones de algunas empresas petroleras concretamente, pues con ellos van a venir muy posiblemente pues personal de seguridad, ¿no? Concretamente y norteamericano, ¿no? Entonces, pues más bien esto daba un poco como la idea de que pues prácticamente va a haber una especie como de pues cercos, ¿no? No sé si militares, pero seguramente de empresas privadas de seguridad norteamericanas, ¿no? Entonces esto, digamos, me venía un poco a la mente ahorita que estabas tú poniendo los mapas de las bases militares, entre comillas, oficiales. Pues me parece que esto como que deja un poco como la idea de que a lo mejor tendremos algo de esto, pero no oficiales, ¿no? Eso es todo, gracias. ¿Qué tal? Abonando pues en esta percepción sobre la crisis del imperialismo norteamericano, hay un detalle que creo que no se ha valorado suficientemente. En las batallas contra el Estado Islámico, los Estados Unidos están dependiendo para los combates de tierra de la asesoría de la oficialidad iraní. Eso es muy importante. En muchas partes del planeta en donde están enfrentando al Estado Islámico, son oficiales iraníes los que están dirigiendo pues los combates terrestres y están movilizando a las bases chiitas en varias partes del mundo, ¿no? Esto implica que el imperialismo, quizá por primera vez, al menos en lo que va del siglo pasado y el siglo actual, el imperialismo no tiene una hegemonía militar completa. O sea, si el Estado iraní está apoyando en este momento, ¿no?, a los gringos en esto, pues habría que considerar, ¿no?, también que su hegemonía militar, que sería pues la segunda fase, ¿no?, la fase de dominación, quizá no se pueda implementar si no cede en algunos puntos del planeta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el libro que citas de Atilio Borón, que por cierto, pues sí, este mapa creo que lo hace Esther Ceseña, ¿no?, allá en la UNAM. Él denuncia pues que hay 3 bases militares en México, ¿no? Una en Chicomucelo, Chiapas, otra en Jiquipilas, ya instaladas, y una tercera en los suburbios de Puebla, ¿no? Esa es una base que da entrenamiento policíaco y que inauguró este señor, ¿cómo se llama? Valle, ¿no? Moreno Valle, ¿no? O sea, ya los tenemos aquí, nada más que probablemente no estén portando el uniforme reglamentario de Marín, ¿verdad? Y lo último pues es la percepción en el resto de América Latina de México, ¿no? Ahora que pareciera que debido a las declaraciones de Peña Nieto, pareciera que México es como la última barricada, ¿no?, diplomática del imperialismo norteamericano. O sea, ¿cómo lo están viendo allá en el resto de América Latina? Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Tomás Borges. Bueno, tratando de redondear, bueno, yo siempre he visto que los Estados Unidos, tenía razón el gran dictador Porfirio Díaz, ¿no?, que pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Y los Estados Unidos siempre han utilizado el miedo para unir, porque el miedo vende, y con el fin del capitalismo, pues ahorita nos están metiendo aquí en Latinoamérica el narco. Y yo pienso que también este es un punto importante para ver la geopolítica, porque tal parece ser que para el crimen organizado ellos sí saben lo que es geoestrategia y geopolítica. Además, pues bueno, con el pretexto de esta lucha contra el narcotráfico, pues bueno, ya hablando de las bases militares y de los grupos paramilitares que están operando aquí en México, pues hay infinidad de grupos, ¿no? Simplemente aquí sobre la avenida Reforma, pues bueno, ahí tenemos hasta al lado del Sheraton varios centros de inteligencia de los Estados Unidos que están operando, y no dudo mucho que estén aquí 2, 3 personas del Bucareli News, ¿no?, como se dice vulgarmente.
Y pues bueno, sí, nada más para acabar, el narcotráfico yo creo que también va a ser un eje rector en este mundo de la geopolítica, y los Estados Unidos lo están capitalizando muy bien. La prueba es de que casi todos los mandos policíacos de la Gendarmería, de la Policía Federal, de la nueva AFI, que ahorita se llama Policía Ministerial, pues bueno, todos están siendo capacitados en Estados Unidos, y si no es por las filtraciones de Wikileaks y de Snowden, donde todo el equipo que según ellos donan a todos los cuerpos policíacos y a todas las secretarías de gobierno, pues bueno, no nos hubiéramos enterado jamás de que hasta las copiadoras se clonan y se mandan a los Estados Unidos, que también tienen el EPI, que es el Paso Intelligence Center, que es un centro de comunicaciones muy grande que capta todas las frecuencias policiales, y los Estados Unidos ya saben, ya tienen ubicados dónde están los grandes capos, nada más que simplemente lo están utilizando, lo están capitalizando y lo dan a cuentagotas, simplemente para asestar éxitos publicitarios o mediáticos nada más. Y pues bueno, nada más es mi aportación. Buenas tardes. Damián Gallegos, catedrático de la UAM y alumno de la UNAM. Ser muy puntual respecto a la exposición. Quiero saber cuál es el hecho parteaguas o protagónico que hace definir al 2001 como el año del fin del unipolarismo y el inicio del multipolarismo. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos y bueno, yo quería, el tema que tú mencionaste de las formas de control que actualmente las economías potentes están teniendo, tú mencionaste que es la hegemonía cultural y la dominación era a través de la violencia. Y bueno, mi inquietud es saber la hegemonía cultural que ahorita estamos viviendo, yo la considero que es el consumismo y el estilo de vida que tú mencionabas también, por ejemplo, en Bolivia, que se quiere alcanzar, ¿no? Entonces, mi pregunta o mi inquietud es si estos países que tú mencionaste, post-neoliberales, hay una estrategia para combatir esa hegemonía cultural que finalmente es lo que se pretende alcanzar y si realmente, bueno, yo es lo que veo que aquí es la problemática porque no va a dar los recursos naturales para alcanzar ese desarrollo en cada uno de los países que pretenden alcanzar ese estilo de vida. Sería eso, mi inquietud. Por acá Raúl Rueda, del Frente Amplio Social y Unitario. Nosotros, varias organizaciones, hemos estado analizando, pensando, preocupándonos por lo que sucede en este país. Y al ver ahora esta cuestión de la crisis del capitalismo, y específicamente en México, parece que hablas poco de México, no sé si cuál sea la razón, pero bueno, hay mucho que decir de México, en el sentido de que, al menos yo como veo la cuestión de la crisis del capitalismo, en México es una parte muy importante para Estados Unidos, ¿sí? Todas las reformas estructurales que se impulsaron, que se acordaron, ya sabemos la historia, responden precisamente a este avance del capitalismo, ¿sí? Yo, como trabajador, por ejemplo, en la industria de las comunicaciones, soy jubilado de Teléfonos de México, 43 años trabajando en Teléfonos de México, ¿sí? Sé de estas implicaciones y sé ahora cómo viene la cuestión ahora con la reforma en las telecomunicaciones, que se pretende precisamente tener este control de una franja que coincide con la reforma petrolera. Entonces, ese es el avance, pero el avance que yo veo, ¿sí?, del capitalismo es muy diferente al que se pretende con otros países. Aquí el avance que se está teniendo es de este mercado, la expansión del mercado de Estados Unidos en México. Son las mismas condiciones, las mismas formas de producir y de consumir, ¿sí? Nada más que nosotros efectivamente nos están explotando todos nuestros recursos, pero a un precio muy alto, ¿sí?
los compañeros campesinos ya están empezando a plantear sus repercusiones sobre ellos. O sea, quiere decir que va a ser o se hace, ¿no? Al precio al que caiga, en lo que se refiere a la utilización de los recursos, ¿no? Sí. Las repercusiones en los trabajadores también es lo mismo. O lo permites al precio que sea, ¿sí? También. Entonces, aquí la reflexión entonces es qué vamos a hacer nosotros como sociedad, cómo vamos a actuar como sociedad, ¿sí? Está bien, vemos este comportamiento del capitalismo y vemos que es un conjunto de empresas multinacionales. Hay la historia en varios países, Chile es un ejemplo también del comportamiento de las empresas multinacionales. Son capaces de derrumbar gobiernos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cuál es la fórmula? Esa es la reflexión que yo tengo que realizar a través de toda esta información que nos están entregando. ¿De qué me va a servir toda esta información? De decir, el capitalismo se está avanzando, está tomando nuevas caras, nuevas expresiones y ¿sí? Tenemos que reflexionar precisamente sobre las consecuencias que está teniendo sobre la población, ¿sí? En lo que se refiere sobre la sociedad y qué vamos a hacer. Gracias. Bien, pues entonces continuamos ya con… Bueno. Comenzando por el final, si no he hablado de México, compañero, aparte de ese bonito artículo que tenéis en vuestra Constitución, el 33, en este caso especialmente es porque, bueno, lo que tratamos es precisamente, yo no voy a ser obviamente quien hable de México, ¿no? He venido muchas veces, conozco, pero vengo a traer otras experiencias. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en América Latina? Ante un México que de alguna manera, yo no sé cuán lejos de Dios está, pero sí os puedo asegurar que está lejísimos de América Latina. Un México que vive a espaldas, ya no es solo que se haya convertido en la frontera sur de los Estados Unidos, sino es un México que vive totalmente de espaldas a América Latina. Y al revés también, ¿no? Y a la vez América Latina, por esa desconexión histórica que ha habido. En América Latina y en América, sobre todo el sur, quizás un poquito en Centroamérica, pero en Sudamérica no se conoce nada de lo que pasa en México. Obviamente, claro, se conoce pues, los titulares desastrosos y terribles que cada cierto tiempo México ofrece, ¿no? Al mundo. Pero de alguna manera no se conoce mucho. Entonces yo sí creo que es importante. Este seminario lo que pretende es como dar una mirada al mundo con especial incidencia en América Latina y a partir de ahí cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Incluso tenemos una última sesión que no como clase final, que ya veremos en qué la transformamos o qué forma le damos, que es precisamente también para tratar de aterrizar algunas conclusiones, ¿no? Pero bueno, primero vamos a tener mucho que debatir previo a eso. En cualquier caso, ya que estoy… ahora vuelvo a la Cumbre de las Américas, pero ya que estamos con México, pues mira, yo creo que ese discurso de Peña Nieto en la Cumbre de las Américas es absolutamente significativo. A cada presidente le dan 8 minutos por protocolo para que hable. Todos, porque 8 minutos es poco y son presidentes y tal, todos lo sobrepasan con creces. De hecho, el mejor fue Raúl Castro, que llegó y dijo, a mí me han dado 8 minutos, pero como no me habían invitado a las 6 cumbres anteriores, me deben 6 por 8, 48. Y habló 42 minutos. Entonces, el señor Peña Nieto, su presidente, habló 4 minutos y medio. Y no dijo nada. Digo, pues no hay más palabras, ¿qué puedo decir? O sea… la Cumbre de las Américas, pues fíjate, a mí me deja un sabor agridulce la Cumbre de las Américas. Por cierto, aprovecho para hacer un poco de propaganda, porque hoy hemos grabado un programa análisis de debate sobre la Cumbre de las Américas
¿cómo se llama? Rompeviento TV, que es una televisora que emite por internet, que emite online, y ahí el director de opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, tiene un programa Contracorriente de debate y de análisis político, y hemos estado invitados hoy Ángel Guerra, columnista de La Jornada, y yo, y lo emiten mañana a las 10 de la noche. Y creo que luego lo repiten. Así que, bueno, si alguien está interesado como en profundizar más, hemos estado 1 hora debatiendo en profundidad el tema. Pero en cualquier caso, una idea de las que he planteado es que a mí me deja un sabor agridulce, porque obviamente lo positivo ha sido la unidad que comentaba, ¿no? Latinoamericana y caribeña, 33 países, en defensa, por supuesto, de Cuba ya la teníamos, esa unidad, ¿no? La anterior cumbre de las Américas se dijo, o en la siguiente cumbre, Cartagena de Indias, o en la siguiente cumbre participa Cuba o no volvemos. E incluso muchos presidentes del ALBA dijeron que no iban ni siquiera a participar si Cuba no estaba. Entonces yo creo que ha sido una victoria, en primer lugar, del pueblo cubano, pero también de todos los países de América Latina y el Caribe, de unos más que de otros, obviamente, pero ha sido una victoria de esa unidad latinoamericana el que Cuba estuviera presente, esa histórica foto, ¿no?, entre Raúl Castro y Obama. Es una victoria de la unidad latinoamericana y caribeña que todos los países, como digo, ¿no?, hasta los más neoliberales, desde México, Colombia, Perú, todos alineados y pidiéndole a Obama, o por lo menos no diciendo nada, porque de hecho Peña Nieto creo que fue también el único que no dijo nada, pero mejor que no dijera nada, todos los países pidiéndole a Obama que derogara el decreto, y el propio Obama que tuvo que salir de la sala porque ya realmente era, o sea, le estaban cantando los 40, ¿no?, con unos discursos, algunos brillantes. De verdad recomiendo ver el de Raúl Castro, recomiendo ver el de Cristina, recomiendo escuchar a Correa y recomiendo escuchar a Evo Morales, ¿no? Muy bien, Evo lo leyó, pero lo que dijo realmente apuntaba a todas las contradicciones de los Estados Unidos. Bueno, todo eso es positivo, pero también a mí me deja una sensación, como decía, ¿no?, agridulce, porque entre lo negativo, pues la cumbre salió sin una declaración final. ¿Y eso qué significa? Que los Estados Unidos volvieron a bloquear el consenso latinoamericano y caribeño. Había consenso en declarar, fijaros qué cosas tan radicales, no tan izquierdistas y revolucionarias, declarar la salud como un derecho universal y como derecho básico. Bueno, los Estados Unidos se opusieron en ese documento final. Estados Unidos y Canadá, ¿no?, de acólito, pero Estados Unidos. Había varios temas, el tema del cambio climático, la transferencia de tecnología, ¿no?, que hace mucho a lo que hablábamos del norte y del sur. Y es como, bueno, ¿cuándo el norte va a pagar sus deudas históricas con el sur? Y le transfiere la tecnología. Y sigue vendiendo, en cambio, ¿no?, la tecnología, y ni siquiera toda, ¿no? Se guarda un montón de cosas que los países en desarrollo podrían utilizar, por ejemplo, para frenar el cambio climático, en este caso, ¿no? La cuestión de las bases militares. Había varios elementos. Yo creo, para no alargarme con esto, igual ya estamos casi las 8, yo creo, y ahí rescato una idea de Correa en el plenario, que me parece muy interesante, porque a veces no queremos decir, bueno, mejor que desaparezca la OEA. No, convirtamos la OEA en un campo de batalla entre las dos Américas. Sí, por eso digo, desarrollando esa idea, es decir, tenemos por un lado el bloque de los Estados Unidos, como digo, una hegemonía en declive que comienza a convertirse en dominación, y por la fuerza, obviamente, y por el otro lado tenemos la CELAC, como un foro nuestro americano, ¿no?, latinoamericano, caribeño, que empieza a construir una hegemonía, como digo, post-neoliberal. Yo sé que estas cosas, obviamente, decirlas en México, ¿no?, uno de los países más atrasados, digo, en el furgón de cola de todo este proceso latinoamericano, pues claro, no es lo mismo que, no sé, decirlas en Venezuela o en Argentina. Pero aún así, fíjate hasta qué punto se está construyendo esa hegemonía, como digo, ¿no?, que México igual se ha tenido que sumar. Y ni siquiera se han atrevido, no, por lo menos han tenido la mínima vergüenza y decencia de estar en el furgón de cola de América Latina y el Caribe, y no con los Estados Unidos y México. Y eso no es por una decisión de México, ni de Peña Nieto, porque les hubiera gustado estar en el otro lado. Eso es por lo que se ha conseguido en ese otro bloque, ¿no? En este caso, que ya la CELAC había aprobado una declaración de condena, unánime por lo de Obama, por lo de Venezuela, etcétera, etcétera. Y ahí entra esa cuestión de posneoliberalismo, poscapitalismo. Ya digo, ¿no?, yo me gusta definir los procesos como posneoliberales. Aquí incluso algo que vengo trabajando, ¿no?, planteo cuando pensamos los procesos en América Latina y el Caribe, los procesos de izquierda, hay como un núcleo duro bolivariano, ¿no?,
así lo define el programa, y una especie de segundo anillo progresista, ¿no? Claro que hay diferentes ritmos e intensidades, pero yo sí creo que todos comparten de alguna manera, en mayor o menor medida, ese horizonte postneoliberal. Es muy difícil hablar de postcapitalismo. Siquiera en algunos países hay lo que el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, define a veces como hilillos de socialismo. Porque fíjate además que lo que se ha hecho en esta etapa histórica es de alguna manera, bueno, primero llegar al gobierno por medio de las urnas. Una vez que se llega al gobierno te das cuenta de que llegar al gobierno no es tener el poder, ¿no? Y eso pues ya hablaremos cómo lo vivieron en Bolivia, ¿no? En Ecuador, en Venezuela, que llegaron al gobierno pero los compañeros no tenían el poder. Y ahí hubo una disputa muy fuerte y muy jodida durante esos años. Y de alguna manera estás ocupando el Estado, pero desde el Estado ni siquiera se puede construir socialismo. En Bolivia, ¿no? Un proceso con el que me identifico mucho y en el que pasa mucho tiempo, pues al final estábamos casi gestionando un capitalismo de Estado dentro de un sistema mundo capitalista, ¿no? Lo que estás haciendo de todas formas es, obviamente, y a partir de eso, una redistribución de la riqueza como nunca antes, ¿no? Ya lo hablaremos, pero solo te doy un dato. En 2005, hace no tantos años, hace 10 años, 9 años de proceso, en Bolivia la pobreza, la extrema pobreza, la gente que vive con menos de $1 al día era del 40%. Esa es la herencia del neoliberalismo. Hoy está por debajo, está casi en el 15%. Y Evo plantea que en 2025, que se cumple la segunda independencia, la segunda independencia, sea de 0%, ¿no? Las personas que estén en situación de extrema pobreza. Es decir, está habiendo avances muy grandes, y ya los discutiremos. Pero obviamente, a partir de reforzar el peso de la economía estatal, y obviamente dentro de un sistema capitalista, lo que el Estado puede hacer es impulsar procesos o formas de entender la democracia, de entender la economía y de entender otros espacios comunitaristas, ¿no? Y por lo tanto socialistas, pero no puede decretar el socialismo, porque sí. Esa experiencia ya la tuvimos, ¿no? Con el socialismo real y no funcionó, por desgracia, pero no funcionó. Entonces, pues yo creo que estamos todavía en ese proceso, ¿no? En esa suma de procesos postneoliberales que tienden a construir algunas estructuras postcapitalistas, pero todavía muy incipientes, ¿no? Y ahí estamos. Y en ese tránsito, pues es importante los BRICS. Estoy tratando de responder así un poquito a las cosas que se han planteado. Los BRICS, esa presencia de Rusia, de China, de la India, todas estas economías emergentes, que ya pues no son tan emergentes, son supereconomías, porque no me importa tanto si, digamos, de alguna manera Rusia, podemos discutir cuán capitalista es, sí, incluso hasta cuán neoliberal en muchos de sus aspectos. El problema es lo que te digo, que se están generando otro tipo de relaciones políticas, económicas, culturales, científicas, tecnológicas, y esa mirada sur-sur, bueno, está funcionando, y a América Latina le interesa como contrapeso precisamente a toda esa hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? Que igual sigue, y no solo mediante las bases militares. Ahí tenemos la Alianza del Pacífico en lo comercial, ¿no? De la que México forma parte, ya hablaremos también. Te digo, en esa balanza y para hacer contrapeso, yo creo que sí es importante esa mirada sur-sur y esa relación con todas estas nuevas potencias, ¿no? Especialmente en América Latina, en América del Sur, sobre todo con Rusia y con China, que son los que más presencia tienen. Preguntaba el compañero por el tema del 2001. Fíjate, no me acuerdo ahora la cita exacta, pero hace poco Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, en un foro por la emancipación y la igualdad que hubo en Buenos Aires, ella planteaba que el cambio de época, el fin de la historia, precisamente todos estos gurús estadounidenses, ¿no? Brzezinski hemos nombrado, pero el otro fundamental que no puede faltar en nuestras reflexiones es Fukuyama, ¿no? Francis Fukuyama, que escribe en 1991 El fin de la historia. Y viene a proclamar el fin de las ideologías, y entonces ya no hay izquierda ni derecha, esta cosa posmoderna, y ahora hay la gestión de la economía por tecnócratas y bla, 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 ¿no?
en un momento en que la izquierda estaba en una crisis tremenda y algunas izquierdas como la europea todavía no se han recuperado de esa crisis, esa crisis estaba sustentada en que cae el muro, cae el socialismo real, la izquierda se queda sin un proyecto político, teórico, para empezar, concreto, llegan encima Fukuyama y todos, que el fin de la historia, bueno, recién el fin de la historia comenzó a dejarse atrás en el 98 cuando Chávez gana las elecciones en Venezuela por primera vez. Y después de Chávez, ¿no?, cuando parecía que era imposible construir un proyecto de izquierda, nacional popular, etcétera, etcétera, después de Chávez llegó Néstor Kirchner, llegó Lula, primero Néstor, y ya luego Evo, Correa y otra serie de gobiernos de izquierda o pues neoliberales. Cristina hacía referencia al 2001 porque de alguna manera es cuando el mundo... Cuando hay una brecha o un quiebre, ¿no? El 2001 son las Torres Gemelas. Es como de alguna manera también el momento en que la hegemonía de los Estados Unidos quizás por primera vez se ve tambalear y quizás comienza, ya digo, estos son transiciones, porque si pensamos la hegemonía en términos gramscianos y por lo tanto también, ¿no?, como lo que Gramsci decía, ¿no?, puño de hierro en guante de seda, ¿no?, la convicción y la persuasión, ¿no?, la seducción y la imposición, o sea, ¿no?, la mano dura y la mano blanda. Bueno, la hegemonía cultural de los Estados Unidos todavía no está tan en declive, quizás sí, la otra hegemonía, y en América Latina lo estamos viendo claramente. Pero bueno, 2001 de alguna manera marca el surgimiento y quizás el declive y el nacimiento de otros actores, ¿no? A partir de ahí, porque es por poner una fecha, en 2004 se crea 2002, no sé si se crearon los BRICS, 2004 se crea el ALBA, 2006 se le agrega al ALBA el TCP, cuando gana Evo Morales en Bolivia, el Tratado de Complementariedad de los Pueblos, se pone en marcha una nueva moneda virtual, el Sucre, nace el Banco del Sur, en esos, no sé si es 2007, pero bueno, a partir de ahí sí hay como una línea ascendente en la que empieza a haber otros elementos que ponen un contrapeso a la balanza. Y pues no sé, espero no dejarme nada, pero de las notas que había tomado, pues esa sería un poquito mi respuesta. Si os parece, no sé qué hora es, son las 8:08. Yo quiero aprovechar, antes de que sea Denis lo cierre, pero quiero aprovechar, bueno, dos cosas, ya como de nuevo volviendo a lo técnico. Una que me dejaba antes, que es, igual os la había mandado en el email, que al final del curso habrá como algún tipo de, no sé cómo lo llamáis aquí, certificado, bueno, acreditación, constancia de las clases, y bueno, pues pusimos como el requisito de que fuera como el 80%, ¿no? La participación, siempre pueden pasar cualquier cosa, y eso implica como 10 clases de 12, así que bueno, a todos y todas las que vengan a 10 de las 12 clases, pues se les dará algún tipo de constancia. Y la otra cosa que quería decir, igual era pues agradecer pues a todas las compañeras que han estado organizando, empezando por Sadeni, pero estaba por ahí Jenny, Nancy, Itzel, la compañera fotógrafa, porque al final yo estoy aquí, pero de verdad que para que esto funcione y estemos hoy aquí todos y todas, y hasta para que haya esas pinches mesas y hasta para que haya más sitio del que era, porque primero había una sala para 38, se superaron las inscripciones, luego 50, pero lo cerramos en 55 y no iba a haber mesas, y al final se ha conseguido como que, bueno, todo el mundo más o menos, creo que estamos todos más o menos cómodos, pues también ha sido gracias al trabajo de todo un equipo, así que pues agradecerle, y le dejo a... Muchas gracias. También quisiera aprovechar y comentarles que también se puede seguir vivo, precisamente porque hubo varias compañeras y compañeros que ya no pudieron participar en el seminario, pero bueno, se puede seguir en vivo a través del sitio de internet del canal del Congreso. Agradecer también que bueno, se ha estado grabando y que vamos a estar subiendo las sesiones también en la red para que después se puedan consultar o puedan compartir con otros compañeros durante lo que dura este seminario. Y bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo miércoles para iniciar aquí a las 6.
Se les va a hacer llegar también los materiales que ya habíamos comentado y bueno, está planteado 2007-2008, crisis del capitalismo o capitalismo en crisis será el tema de la próxima sesión. Y bueno, pues agradecerles nuevamente a nombre de la senadora Dolores Padierna también, del grupo parlamentario que bueno, también nos han facilitado y apoyado para este seminario, del Departamento Internacional del PRD y de la Fundación de Ideal por su presencia. Nos estaremos viendo en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.